Capítulo 262. Una batalla de ingenio e instinto. Este niño tiene un instinto de lucha increíble. Aizawa ya había reconocido el talento de Bakugo durante el festival deportivo, pero experimentarlo de primera mano fue algo completamente diferente. Se dio cuenta de que si no tomaba esto en serio, podría llevar más tiempo del esperado dominarlo. ¿Qué pasa, profe? ¿Eso es todo lo que tienes? Se burló Bakugo, de pie a unos 10 metros de distancia, ligeramente sin aliento, pero con una sonrisa arrogante. Al mismo tiempo, pensaba que tal vez podría derrotar a Aizawa él solo. Pero justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, las pupilas de Aizawa brillaron rojas y su bufanda de captura cobró vida. Al instante siguiente, Aizawa cargó hacia adelante, casi 3 veces más rápido que antes. Sus vendajes se desataron, bloqueando las rutas de escape superior, izquierda y derecha de Bakugo. ¿Qué? Un repentino escalofrío recorrió la espalda de Bakugo. La fuerza con la que Aizawa se acercaba le erizó el vello. Sus pupilas se contrajeron. No esperaba un aumento de velocidad tan drástico. Auge. A pesar de sus increíbles reflejos, Bakugo no pudo esquivarlo por completo. El puño de Aizawa se estrelló contra su estómago, dejándolo sin aliento. Su cuerpo se dobló mientras la bilis le subía por la garganta. Nunca subestimes a un héroe profesional, chico. La voz de Aizawa era tranquila mientras miraba a Bakugo, ahora fuertemente atado por su bufanda de captura. Tú. ¿No se supone que deberías llevar sobrepeso? ¿Cómo demonios sigues siendo tan rápido? Bakugo jadeó, con el rostro desencajado por la frustración. Mi velocidad se reduce en un 30% debido al peso, admitió Aizawa. Pero una breve ráfaga de potencia máxima aún me permite moverme a un nivel normal. Aunque esta táctica drena mi resistencia rápidamente, añadió en silencio. En ese momento, notó algo, los labios de Bakugo se curvaron en una sonrisa. Los instintos de Aizawa le gritaron. Inmediatamente sintió una ráfaga de aire a sus espaldas. Kacchan. Déjalo ir. Midoriya, rodeado de relámpagos verdes, se lanzó hacia adelante, asestando un potente puñetazo a la espalda de Aizawa. Su rostro reflejaba determinación y urgencia. Interesante. Aizawa saltó del suelo con sorprendente agilidad, y su pañuelo de captura se enganchó en un poste de teléfono. Con un movimiento rápido, se elevó. ¿Midoriya regresó por su cuenta? ¿O era parte de su plan? Se preguntó Aizawa mientras aterrizaba suavemente sobre los cables de electricidad, sin apartar la vista del cuerpo electrificado de Midoriya. Auge. En el momento en que los ojos de Aizawa dejaron de mirar a Bakugo, los efectos de Erasure desaparecieron. Una explosión masiva estalló debajo de él mientras Bakugo se impulsaba hacia el cielo. ¿A dónde carajo crees que vas, profe? Las llamas parpadearon en sus palmas mientras se elevaba hacia Aizawa, con una inconfundible mirada de alegría asesina en su rostro. Morir. Bakugo colocó ambas manos frente a él, preparándose para una explosión masiva, solo para no sentir nada. Su don había desaparecido de nuevo. Maldita sea. Me ha borrado otra vez. Bakugo frunció el ceño mientras perdía impulso y se desplomaba. Mientras tanto, Midoriya, quien recuperó su don en cuanto Aizawa cambió su enfoque, corrió hacia el poste telefónico a toda velocidad. En cuanto llegó arriba, aceleró, saltando directamente hacia Aizawa por detrás. Ya veo. Aizawa, al darse cuenta de que permanecer en el cable limitaba su movilidad, se dejó caer al suelo para evitar el ataque de Midoriya. Al mismo tiempo, todo encajó. Lo han descubierto, si siguen alternando ataques, solo puedo borrar uno de sus dones a la vez. En la sala de monitoreo, Uraraka y Kyoka observaban con los ojos abiertos, conmocionados. La batalla que se desarrollaba en la pantalla era intensa. Humaredas, destellos de fuego y movimientos rápidos. Esto es una locura. Están enfrentándose a Aizawa Sensei. Susurró Uraraka, apretando los puños con nerviosismo. Su estrategia es sólida. Aizawa Sensei probablemente esté buscando la manera de escapar de su ataque de pinza ahora mismo. Recover Igel observó con una sonrisa. Si logra ver a Midoriya y Bakugo al mismo tiempo, aunque sea por un segundo, el partido podría terminar. Añadió. Entonces, mientras mantengan este ritmo, ganarán, ¿verdad?
Aizawa-sensei no puede seguir así eternamente, razonó Kyoka. ¿De verdad es tan sencillo?, rió Recovery Girl, negando con la cabeza. De vuelta al campo de batalla. Cuidado. Aizawa gritó de repente, su voz más aguda de lo habitual. Antes de que Midoriya o Bakugo pudieran reaccionar, sacó varios pequeños objetos negros de su bolsa de herramientas. ¿Qué carajo es eso? Aizawa giró rápidamente en el lugar. Silp. Silp. Una lluvia de pequeños objetos negros esparcidos por el aire como shurikens. Los instintos de Midoriya le gritaban: peligro. Pero mientras los proyectiles llovían, notó algo extraño. La mayoría de ellos estaban dirigidos hacia él. Bakugo solo tenía un puñado volando en su dirección. Midoriya saltó hacia atrás de inmediato, poniendo distancia entre él y Aizawa. Bakugo también lo esquivó instintivamente. Pero entonces, Midoriya aterrizó y sintió algo afilado bajo su pie. Él miró hacia abajo. ¿Abrojos? La luz del sol se reflejaba en las púas negras que cubrían el suelo frente a él. No eran juguetes. Un paso en falso y se perforaría el pie. Antes de que pudiera reaccionar, Aizawa ya se había abalanzado sobre Bakugo con una velocidad aterradora. ¡Kachan! Cuidado, gritó Midoriya, pero mientras intentaba avanzar. Él no pudo. Los abrojos de hierro le bloquearon el paso por completo. A diferencia de Bakugo, no podía volar. Mientras tanto, Aizawa ya había alcanzado a Bakugo. Sus movimientos eran más precisos y agresivos que antes. Látigo. Las extremidades de Bakugo fueron envueltas en la bufanda de captura de Aizawa antes de que pudiera reaccionar. Esta vez, Aizawa no cometió el mismo error, inmediatamente maniobró detrás de Bakugo, asegurándose de que tanto él como Midoriya estuvieran ahora dentro de su línea de visión. Midoriya se congeló. Por primera vez, se dio cuenta de que Aizawa los tenía. El héroe profesional exhaló levemente y luego habló con voz tranquila y mesurada. Entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Tienes un plan B? Bakugo apretó los dientes, pero luego sonrió. Midoriya parpadeó confundido mientras Bakugo le lanzaba una mirada divertida, casi burlancia. ¿Por qué demonios te quedas ahí parado, Deku? ¡Corre! Midoriya volvió a la realidad. Se giró y salió disparado hacia la meta. Su don había sido borrado, por lo que su velocidad no era tan rápida como de costumbre, pero estaba corriendo. Aizawa entrecerró los ojos. Así que esta es su segunda estrategia. Bakugo, a pesar de estar contenido, se rió entre dientes con aire de suficiencia. ¿Y qué va a pasar, profe? Se burló. ¿Te quedarás aquí vigilándome o irás a por Deku? La expresión de Aizawa no cambió, pero algo en su mirada se agudizó. ¿Puede mantener la compostura en esta situación? Este chico. Capítulo 263. Midoriya reprobó el examen. Cuando los dos se miraron a los ojos, la mente de Aizawa ya estaba trabajando. A primera vista, la situación parecía sencilla, podía someter a Bakugo instantáneamente y alcanzar a Midoriya antes de que llegara demasiado lejos. Pero ese no era el verdadero problema. Bakugo finalmente había intentado trabajar en equipo con Midoriya. Si reprobaba este examen, ¿creería que la cooperación era inútil? Solo lo empecinaría más. ¿Empeoraría aún más su relación con Midoriya? Aizawa no era solo un oponente sin rostro. No era un villano. Él era su maestro. Y eso significaba que tenía que pensar más allá de solo ganar. No te adelantes, chico. Auge. Un segundo puñetazo impactó en el estómago de Bakugo, con más fuerza que el anterior. Sus ojos se abrieron de par en par y su cuerpo se dobló mientras tosía bilis. Quédate ahí por un rato. Aizawa retiró el puño y rápidamente ató a Bakugo con su pañuelo de captura, ajustándolo mientras el chico forcejeaba. Luego, con un movimiento rápido, lo arrojó al suelo. Maldita sea. Maldita sea. Muévete. Bakugo yacía en el suelo, con el rostro desfigurado por la furia. Su mente le gritaba a su cuerpo que reaccionara, pero el dolor lo paralizaba. Su don había regresado, pero la fuerza del golpe de Aizawa lo había dejado temporalmente bloqueado en su lugar.
Los dones no eran independientes del cuerpo, eran parte de él. El dolor era real. El daño era real. Y Aizawa había sabido exactamente cómo ganar tiempo. Mientras tanto, Midoriya estaba corriendo, con el corazón latiendo con fuerza y la determinación grabada en su rostro pecoso. Entonces, de repente, una chispa de relámpago verde brilló a su alrededor. Midon ha vuelto. Instintivamente disminuyó la velocidad y miró por encima del hombro. Me pregunto cómo estará Kacchan. A pesar de todo, Midoriya no pudo evitar preocuparse. Incluso con la constante hostilidad de Bakugo, habían crecido juntos. Y como mínimo, el optimismo incansable de Midoriya no le permitiría ignorar a alguien a quien consideraba un amigo. No, debería concentrarme en llegar a la salida primero. Apretó los puños. Bakugo luchó con todas sus fuerzas para darme esta oportunidad. No la desperdiciaré. Con su don restaurado, su velocidad se disparó. La meta ya estaba a la vista, cada vez más cerca. Lo logré. Ya casi estoy. Pero justo cuando la emoción se apoderó de él. FZZZT. El rayo verde desapareció. Su velocidad disminuyó instantáneamente. El impulso lo impulsó hacia adelante y lo hizo caer al suelo. ¿Qué acaba de pasar? Midoriya se levantó a toda prisa, sacudiéndose el polvo. Ya sabía la respuesta antes incluso de darse la vuelta. De ninguna manera. Aizawa estaba de pie sobre el techo de tejas rojas de un edificio cercano, observándolo con ojos entrecerrados y penetrantes. Llegaste más rápido de lo que esperaba. Reflexionó Aizawa. No está mal. A Midoriya se le cortó la respiración. Sensei, ¿y qué hay de Kacchan? Si Aizawa estaba aquí, eso significaba. Lo sabrás pronto. Con eso, Aizawa se zambulló. Como una sombra, cayó del techo, y su bufanda de capturas movió hacia adelante como una serpiente atacando. Se envolvió alrededor del brazo de Midoriya antes de que pudiera reaccionar. Los pensamientos de Midoriya se aceleraron y el pánico aumentó. Sin Midon, la brecha entre Bakugo y yo es enorme. Aizawa aterrizó suavemente, apretando el agarre de la bufanda. Había supuesto que Midoriya sería más difícil de atrapar. Pero ahora, al ver la expresión desconcertada del chico, se dio cuenta de que la diferencia era abismal. Quizás sea porque Bakugo me causó una gran impresión antes, pero no esperaba que Midoriya cayera tan fácilmente. Mientras tanto, la mente de Midoriya estaba trabajando a toda velocidad. Tenía que pensar en algo. Pero la realidad era clara sin su don, sin ninguna herramienta, sin pura fuerza física. No tenía nada. Por primera vez se sintió realmente impotente. Todas sus estrategias, todos sus análisis, todos sus planes, nada de ellos importaba si no tenía el poder de respaldarlos. Para Aizawa, su resistencia fue lamentable. Fuerza, técnica, tiempo de reacción, todo falló. Murmuró Aizawa, apretando la bufanda alrededor del cuello de Midoriya. Desde el principio, Midoriya se basó en dos cosas. 1. El poder de One for All. 2. Su inteligencia y análisis. Había pasado tanto tiempo investigando, tanto tiempo planificando, aprendiendo todo lo que podía sobre los héroes y sus habilidades. Pero él se había descuidado a sí mismo. Claro, corrió. Usó agarres de mano. Entrenó un poco. Pero comparado con Bakugo, Iida, Kirishima o Tetsu, quienes entrenaban incansablemente todos los días, ni siquiera se acercaban. Midoriya había asumido inconscientemente que el poder bruto de One for All sería suficiente. Siempre había estado más preocupado por controlar ese poder, conteniéndose para no lastimar accidentalmente a alguien. Pero había olvidado algo crítico. All Might le había dicho antes. Tu cuerpo está demasiado débil para el One for All. Por eso necesitas entrenar primero. Esa fue la razón principal por la que había limpiado la playa en primer lugar. En esencia, One for All no se trataba solo de control. Requería una base sólida, un organismo capaz de gestionarlo. Y Midoriya había pasado por alto ese hecho. Tal vez, con el tiempo, podría dominar One for All únicamente a través de su habilidad e inteligencia. Pero ahora mismo, él aún no estaba allí. Aizawa exhaló levemente. Con eso, creo que es seguro decir, Midoriya Izuku, has reprobado el examen. Su voz era tranquila.
A Midoriya se le cortó la respiración. Se le encogió el corazón. ¿Fracasé? El tono de Aizawa no había sido duro. Pero Midoriya, perdido en sus pensamientos, no notó la verdadera emoción en ello, porque Aizawa no estaba decepcionado de él. Estaba decepcionado de otra persona. Aún no has llegado. Capítulo 264. Maldita sea, Deku. Aguanta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cómo me libero del agarre de Aizawa-sensei? Midoriya forcejeaba desesperadamente, con la mente a 1000 por hora. Sus manos, aunque débiles, se aferraban a la muñeca que lo ahogaba, y su rostro se enrojecía por la falta de aire. Estaba furioso por su propia impotencia, por su incapacidad para defenderse y, sobre todo, por el hecho de que Bakugo todavía estaba desaparecido. ¿Y bien? ¿Listo para admitir la derrota? Aizawa lo miró con los ojos entrecerrados, con voz tranquila y serena. Aflojó un poco su agarre, lo que permitió que Midoriya respirara con más facilidad. Pero en cuanto esas palabras llegaron a sus oídos, las pupilas de Midoriya se encogieron de asombro. ¿Admitir la derrota? Sí. No tengo forma de liberarme. Kacchan aún no ha aparecido, así que también debe haber sido derrotado. Eso significa que perdimos. No hay otra opción. Lo único que puedo hacer es rendirme. Su mente corría, analizando cada escenario en rápida sucesión. Pero por mucho que lo intentara, no encontraba una salida. Lógicamente, este examen fue un fracaso. Pero aún así, no podía decir esas palabras. No podía aceptar perder, no solo por su orgullo, sino porque significaría echar por la borda todo el esfuerzo de Bakugo. Kacchan, ¿qué hago? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? En la sala de monitoreo, los estudiantes que miraban el examen tenían cada uno sus propias reacciones. Recover y él estaba sentada frente a las pantallas con su habitual sonrisa amable. Kyoka y Koji Koga, en cambio, guardaban silencio, con el ceño fruncido. En cuanto a Uraraka, parecía completamente desgarrada. Sus cortas cejas marrones estaban fruncidas con fuerza, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sus manos se apretaban ansiosamente contra el pecho, retorciendo los dedos. Ella no quería nada más que Midoriya se rindiera y dejara de sufrir. Pero al mismo tiempo, rezaba por un milagro, cualquier cosa que le permitiera ganar. Así que eso es todo. Aizawa dejó escapar un suspiro silencioso, ligeramente decepcionado. Había esperado demasiado, pero la esperada interrupción nunca llegó. Ese silencio fue suficiente para decirle todo. Aunque deseaba que Midoriya y Bakugo triunfaran, no podía dejarlos ganar por compasión. Como maestro, era su responsabilidad juzgarlos con justicia. Entonces, declaró que el equipo de Midoriya y Bakugo. Auge. Justo cuando la última palabra salió de su boca, una enorme explosión estalló tras él. Una ola de calor abrasador azotó el aire, alborotándole el pelo a él y a Midoriya. Entonces, se oyó una voz fuerte y desafiante. Me estás llamando fracaso. Sigue soñando, profe. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par, sorprendido. Entonces, aprovechando el momento, apretó los dientes y giró la muñeca derecha contra el agarre de Aizawa. Instintivamente, Aizawa giró la cabeza hacia la fuente de la explosión, listo para borrar nuevamente el Kir de Bakugo. Midoriya seguía atado con fuerza a su arma de captura. No podría asestar un puñetazo ni siquiera con su don restaurado. Eso significaba que Aizawa no tenía que preocuparse por él. ¿Qué? Míralo bien, profe. Granada aturdidora. En el momento en que Aizawa puso los ojos en Bakugo, una explosión cegadora de luz blanca explotó desde las palmas de este último. Aunque Aizawa borró con éxito el Kir de Bakugo por una fracción de segundo, la luz ya había hecho su trabajo, golpeó sus ojos directamente, dejándolo momentáneamente cegado. Pero Aizawa no fue el único afectado. Debido a que Midoriya también había estado mirando a Bakugo en ese momento y, por supuesto, Bakugo no le había dado ninguna advertencia para que cerrara los ojos, ahora estaba sufriendo tanto por el repentino efecto cegador. Como Aizawa no pudo ver temporalmente, su Kirk se desactivó naturalmente. Lo que significaba que el Kir de Bakugo estaba de regreso. Y no perdió tiempo en aprovecharlo. Estás acabado. Incluso estando cegado, Aizawa instintivamente intentó retirarse, pero Bakugo ya estaba sobre él.
Una sonrisa feroz se dibujó en el rostro de Bakugo mientras apretaba con la mano izquierda el brazo derecho de Aizawa. Luego, su palma derecha presionó directamente contra el abdomen del hombre. Auge. Una explosión ensordecedora estalló entre ellos. Llamas y humo se elevaron por el aire mientras el cuerpo de Aizawa se sacudía por el impacto. Una ola de calor abrasador inundó sus sentidos y, por un instante, su mente se quedó en blanco. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Este niño, ¿realmente guarda rencor, eh? Aizawa recordó cómo había golpeado a Bakugo en el abdomen antes. Y ahora, Bakugo le había devuelto el golpe en el mismo lugar, con la misma intensidad. Su visión aún era borrosa, pero aun cuando su vista comenzaba a recuperarse, el dolor mantuvo su cuerpo paralizado durante 3 segundos completos. ¿Y esos 3 segundos? Eso era todo lo que Bakugo necesitaba. Quebrar. El sonido de las esposas al colocarse en su lugar resonó por todo el campo de entrenamiento. Silencio. En la sala de monitoreo, todos estaban paralizados, mirando la pantalla. En ese momento fue como si el tiempo se hubiera detenido. Y en la pantalla, Bakugo Katsuki apareció victorioso, luciendo esa familiar sonrisa petulante, casi villana. Genial. Murmuró Uraraka en voz baja, rompiendo el silencio. Sus tranquilas palabras parecieron sacar a los demás de su aturdimiento. ¡Qué joven tan increíble! Dijo finalmente Recover Eagle, con un extraño destello de sorpresa en sus ojos. Koda, aunque sin palabras, asintió rápidamente. Sus ojos ardían de admiración. Cómo deseaba ser tan valiente, tan intrépido. Después de todo, había ingresado a la escuela secundaria UA con el sueño de convertirse en un héroe. Curiosamente, Hiro era la más tranquila de todos. Sin duda, estaba impresionada por la actuación de Bakugo, pero no estaba tan atónita como los demás. Porque en su mente, no importaba lo fuerte que fuera Bakugo, todavía no se comparaba con su novio, Kaminari Denki. De vuelta en el campo de batalla, Bakugo se mantuvo erguido, exudando su arrogancia habitual. Pero en el fondo sabía que apenas lo había logrado. Después de que Aizawa lo derribara antes, tardó un poco en levantarse. Más de lo que Aizawa probablemente esperaba. No porque Aizawa hubiera calculado mal la fuerza de su golpe. Pero debido a que había subestimado la absoluta terquedad de Bakugo. Incluso mientras se agarraba el estómago y vomitaba por el dolor, Bakugo se había negado a quedarse abajo. Paso a paso, se había obligado a avanzar. Todo su cuerpo estaba convulsionado por la agonía, su expresión desfigurada por el esfuerzo de seguir adelante. Pero él persistió. Y una vez que el dolor se alivió lo suficiente para que pudiera usar su don nuevamente, no se apresuró a hacerlo. Si hubiera usado sus explosiones para volar, habría llegado a Midoriya más rápido, pero el sonido lo habría delatado instantáneamente. Entonces, a pesar de su impaciencia, reprimió sus impulsos y tomó el camino más largo, corriendo desde un costado. ¿Por qué? Porque estaba preocupado. Me preocupaba que ese idiota de Deku perdiera o se diera por vencido antes de llegar allí. Así que durante todo el tiempo que corrió, un pensamiento se repetía en su mente. Deku. Aguanta. Capítulo 265. ¿Es siquiera humano? Ganamos. ¿Ganamos? ¿De verdad ganamos? Midoriya miró conmocionado a su tutor, Aizawa, quien ahora tenía la mano derecha esposada y el uniforme quemado a la altura del abdomen. Murmuró para sí mismo, con una expresión que pasó de la incredulidad a una creciente emoción. Para ser honesto, se sentía como si estuviera en una montaña rusa de un parque de diversiones, sus emociones subían y bajaban tan dramáticamente que era como si hubiera sido lanzado desde las profundidades de un valle directamente al cielo. Afuera del lugar del examen, la mayoría de los estudiantes que escucharon el anuncio tenían cara de asombro. Después de todo, los oponentes a los que se habían enfrentado Midoriya y Bakugo no eran profesores cualquiera, sino su propio tutor, Aizawa Shota, el profesor con el que más habían interactuado y al que mejor conocían. Entre todos los profesores que participaron en el examen, además de All Might, Aizawa sin duda dejó la mayor impresión en ellos. Solo imaginar a su estricto e intimidante maestro entrecerrando los ojos de esa manera era suficiente para enviarles escalofríos por la espalda. En ese momento, Kaminari era el único que quedaba en la sala de espera. Shoto Todoroki ya se había marchado hacía unos minutos.
Había dicho todo lo que tenía que decir y ahora necesitaba un tiempo a solas para despejar sus ideas. Así que Bakugo y los demás aprobaron el examen, ¿eh? Eso significa que el próximo partido será Uraraka-chan y Aoyama contra Tirten. Kaminari estaba sentado en una sencilla mesa de plástico blanco, murmurando para sí mismo antes de negar con la cabeza y volver a concentrarse en la pantalla azul claro que tenía delante. No tenía ningún interés en ir a ver el partido en persona. El don de 13, agujero negro, sonaba al mismo tiempo noble y aterrador. Se decía que ni siquiera había un cuerpo físico dentro del traje espacial de 13, solo un vacío infinitamente oscuro. Lo que lo hacía tan aterrador era que cualquier cosa que quedara atrapada en su atracción se descompondría instantáneamente y sería succionada hacia el agujero negro, desapareciendo por completo. Y cualquier cosa. Significaba exactamente eso, ya fuera aire, luz, acero o piedra, no importaba lo duro que fuera el material, se desintegraría al contacto. Sin embargo, según lo que Kaminari había deducido, 13 solía usar agujero negro solo de forma controlada, activándolo con las yemas de los dedos para evitar causar daño excesivo. Esto significaba que su alcance de succión y fuerza no eran demasiado abrumadores. Precisamente por eso Kaminari no estaba interesado en ver el examen, ya podía imaginarse cómo se desarrollaría y, honestamente, parecía un poco aburrido. En cuanto a la pantalla frente a él, la proyectaba el pequeño dispositivo que él llamaba Pikachu. Sobre la mesa. El contenido que mostraba era mucho más emocionante. En la pantalla, Kaminari, ahora en su estado de descarga de alto voltaje, libraba una feroz batalla contra All Might en medio de una ciudad. Desde la perspectiva de un forastero, parecía un duelo entre un Super Saiyan y el símbolo de la paz. Pero al observarlo más de cerca, era evidente que el llamado Super Saiyajin estaba en absoluta desventaja. Se veía constantemente obligado a la defensiva, retrocediendo mientras contraatacaba. Ambos combatientes se desplazaban a velocidades increíbles, como dos rayos de luz dorada que se perseguían, dejando tras de sí destrucción en sus enfrentamientos. Dondequiera que iban, los edificios y las obras terminaban en ruinas. Entonces, incluso con mi fuerza actual, lo único que puedo hacer es defenderme de un All Might total, ¿eh? Kaminari frunció el ceño, sumido en sus pensamientos, mientras observaba la escena. Un instante después, su yo simulado en la batalla fue derribado de nuevo, completamente exhausto. De nuevo. ¿Por qué otra vez? Porque este ya era el quinto resultado de batalla simulado por Pikachu. Y cada vez, había perdido casi exactamente de la misma manera. Después de que Todoroki se fue, Kaminari le ordenó a Pikachu que reuniera todos los datos de batalla disponibles sobre All Might en internet y generara una versión virtual de él. Luego, utilizando la poderosa inteligencia artificial y las habilidades informáticas de Pikachu, realizó batallas simuladas entre él y este All Might virtual para analizar el resultado. Bueno, según los resultados actuales, no había esperanzas de ganar en una pelea frontal. El único lado positivo fue que en esta última simulación logró resistir durante varios minutos antes de ser derrotado. Esto se debió a que, antes de ejecutar esta quinta simulación, Kaminari le había ordenado específicamente a Pikachu que se concentrara completamente en la evasión y en prolongar la batalla en lugar de enfrentarse de frente. En los intentos anteriores, había sobreestimado sus propias capacidades y las peleas solo habían durado alrededor de 5 minutos en el mejor de los casos antes de que quedara completamente abrumado. Este tipo es básicamente un Superman sin visión láser. Cada golpe que lanza es increíblemente potente, y su cuerpo es tan increíblemente resistente que puede atrapar una ráfaga de cañón de riel con las manos desnudas. A pesar de que Kaminari ya se había quejado de esto innumerables veces en su mente, todavía no pudo evitar preguntarse nuevamente: ¿All Might era siquiera humano? Sobre todo teniendo en cuenta que, en estas simulaciones, no solo dependía de sus habilidades eléctricas. También contaba con el apoyo de Pikachu y Arena Dorada. Esta era, sin duda alguna, la versión más fuerte de sí mismo. Pero no es que no haya aprendido nada de esto. Por lo menos, según los datos de simulación, este All Might virtual no parecía poseer el tipo de superaudición de Clark Kent, no podía captar sonidos más allá de la velocidad del sonido, ni podía detectar la voz de alguien de otro país. Lo más importante es que carecía de cualquier tipo de capacidad de percepción mejorada. Tampoco tenía una superinteligencia como el don del director, High Spec. Quizás.
puedo aprovecharlo. Kaminari apartó la mirada de la pantalla y miró por la ventana el cielo azul brillante y las nubes blancas que se movían, perdido en sus pensamientos. Aunque ya había decidido evitar enfrentarse a All Might, una parte de él aún sentía la tentación. Después de todo, era All Might. Esta podría ser su única oportunidad de experimentar lo que fue luchar contra el héroe más fuerte del mundo. Ver una simulación en la pantalla era una cosa, pero enfrentarlo en persona era completamente distinto. En ese momento, el sistema de transmisión de la escuela reprodujo otro anuncio: el partido del examen práctico entre Uraraka Ochako y Aoyama Yuga contra Tirten había comenzado. El lugar designado para su examen era un distrito urbano bastante común. Entonces, Aoyama-kun, ¿ya tienes un plan de batalla?, preguntó Uraraka, con cierta exasperación al ver a Aoyama acercarse con su habitual paso de modelo. Aoyama se tocó la barbilla pensativo por un momento antes de que sus ojos se iluminaran de repente. Levantó un dedo y sonrió con confianza. Es muy sencillo. Sabes de combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Te lanzas y atacas a 13 directamente, mientras yo te cubro con mi láser a distancia. Luego, al final, podrás capturarlos. 13 no es especialmente adecuado para el combate cuerpo a cuerpo, y las pesas súper comprimidas que llevan limitarán sus movimientos. Al oír el plan de Aoyama, Uraraka ladeó la cabeza confundida. Eso. Tiene más o menos sentido, pero... Ella miró a Aoyama, que parecía bastante complacido consigo mismo, y suspiró. ¿Pero en serio planeas esconderte detrás de mí mientras lucho al frente? ¿Te parece bien? No hay otra opción, respondió Aoyama con una risita, moviéndose el pelo dramáticamente. Nuestros dones están hechos así. Bien. Vamos con eso entonces. Uraraka dejó de lado sus quejas, apretó los puños y se armó de valor. Tengo que aprobar este examen. No solo por sus padres, sino también porque se negó a quedarse atrás de Midoriya-kun. Ella sabía que él la estaba observando desde la sala de monitoreo. Uraraka Ochako y Aoyama Yuga, examen práctico listo, vamos. Capítulo 266. Acercarse sigilosamente. En la sala de monitoreo, con poca luz, el número de estudiantes que observaban las batallas había aumentado considerablemente. Tetsu, Kirishima, Tokoyami, Asui y otros que habían terminado sus exámenes se habían reunido de nuevo para observar. Me estoy poniendo ansioso, dijo Ira de repente, con el rostro serio mientras observaba las docenas de pantallas que tenían frente a ellos. Sí, el tiempo del examen casi se acaba, murmuró Midoriya preocupado, apretando las manos con tanta fuerza que palideció. La atención de todos estaba fija en las pantallas que mostraban la prueba de Uraraka y Aoyama cuando, silenciosamente, la puerta detrás de ellos se abrió con un crujido. Era Kaminari. Miró a su alrededor antes de fijar la vista en la espalda de Kyoka. Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro mientras avanzaba lentamente con pasos ligeros. ¿Su plan? Agarrarle la mano a su novia a escondidas, sin que nadie se diera cuenta, jeje. Sin embargo, justo en ese momento Kaminari extendió su mano derecha, a punto de agarrar su objetivo. Miren. Uraraka y Aoyama están haciendo un gran movimiento. Tetsu gritó de repente, atrayendo la atención de todos hacia los monitores. Instintivamente, Kaminari también se giró para mirar las pantallas, distraído momentáneamente de su misión. Dentro del campo de exámenes, Uraraka y Aoyama estaban jadeando, presionados contra el costado de un edificio, mientras vigilaban atentamente a 13, que estaba patrullando la carretera de concreto. Aoyama se secó el sudor de la frente antes de apartarse el flequillo dorado. Con una sonrisa teatral, dijo. ¿Y ahora qué? Parece que estamos fracasando. El tiempo debe estar a punto de acabarse. Uraraka se volvió hacia él, exasperado. Aoyama-san, ¿por qué no pareces preocupado en absoluto? No podía distinguir si tenía nervios de acero o si simplemente le daban igual los resultados. Sea como fuere, su actitud despreocupada la dejó atónita, como alguien que intentaba desesperadamente crear una estrategia. En momentos de crisis, hay que mantener la compostura y la elegancia, declaró Aoyama, levantando la barbilla mientras agitaba dramáticamente su brillante capa morada. Porque cuando dices algo tan inspirador, suena sospechoso, gruñó Uraraka para sus adentros.
Despojándose de la irritación, volvió a centrarse en su objetivo. De cualquier manera, logramos completar el primer paso del plan. Volvió su atención a 13 y observó atentamente al héroe profesional. ¿Había un plan? Aoyama parpadeó, mirando la nuca de Uraraka antes de comprenderlo. Oh, espera. Mencionaste algo sobre alejar a 13 de la salida, ¿verdad? Exactamente. Solo alejando a 13 de la puerta tendremos la oportunidad de escapar y aprobar el examen. Explicó Uraraka en voz baja. Así que esa era nuestra estrategia. Creí que solo intentábamos esquivar el don de 13. Apenas esquivabas. Y tu láser quedó atrapado en los dedos de 13 tan rápido que ni siquiera me dio un segundo de cobertura. Uraraka suspiró, negando con la cabeza. Aoyama parecía un poco avergonzado. Se tocó la punta de la nariz antes de preguntar con torpeza. Entonces, ¿qué sigue? Ya que el primer paso ya está hecho, debe haber un segundo, ¿no? A pesar de su actitud aparentemente indiferente, quería aprobar el examen, pero no le gustaba demostrarlo. ¡Ay! Uraraka asintió con firmeza. Tenemos que trabajar juntos para la siguiente parte. Aprobaremos o reprobaremos depende de este momento. De vuelta en la sala de monitoreo, Kaminari, Midoriya y los demás se sorprendieron al ver a Uraraka repentinamente envolver sus brazos alrededor de Aoyama desde atrás. Primero se tocó. Luego, tocó a Aoyama. Y luego, agarrándolo por la cintura, ambos comenzaron a flotar hacia arriba por la pared del rascacielos. Todos los que observaban comprendieron rápidamente su plan. Pero antes de que Kaminari pudiera ver a Kyoka detrás de él, notó que la expresión de Midoriya cambió ligeramente, como si algo se sintiera antinatural. Kyoka, sin embargo, estaba demasiado absorta en la pantalla como para cuestionarlo más. Ahora flotando alto sobre el edificio, Uraraka pudo ver a 13 todavía escaneando el área de abajo. Aoyama-san. Ya es hora. Fuego ahora. Aoyama, que todavía luchaba internamente con su miedo a las alturas y la gran proximidad a Uraraka, fue repentinamente sacado de su letargo por su voz urgente. ¡Biu! Un láser largo y poderoso salió del cinturón de Aoyama, lanzándolos en diagonal hacia abajo, directamente hacia la puerta del examen. Sus gritos combinados resonaron en el aire. Sin gravedad que los agobiara, la fuerza del láser los impulsó rápidamente. Pero, naturalmente, 13 notó el ataque al instante. En el momento en que el láser se disparó, creó una luz deslumbrante y un sonido estridente, imposible de pasar por alto. No tan rápido. 13 se giró rápidamente, extendiendo ambas manos hacia su destino. En un instante, una poderosa fuerza de succión inundó el espacio, atrayendo todo hacia el agujero negro dentro del traje de 13. El polvo y los escombros se arremolinaron violentamente a medida que la fuerza se intensificaba. Sin embargo, en lugar de apuntar a los estudiantes en el aire, 13 apuntó directamente a la salida. No importa lo rápido que sean, tarde o temprano tendrán que llegar a la puerta. Uraraka y Aoyama se acercaron rápidamente al umbral, sus cuerpos arrastrados por el impulso del rayo láser. Estaban tan cerca, a apenas 2 metros de atravesar la reja. Pero entonces se detuvieron. Congelados en el aire, sin avanzar ni caer, como si una mano invisible los hubiera agarrado. Fue el choque entre el empuje del láser y la succión del agujero negro, una pura batalla de fuerza. Incluso la propia gravedad se había rendido momentáneamente ante esta lucha. Sin embargo, el enfrentamiento duró menos de 3 segundos. La batalla entre fuerzas opuestas llegó a su fin. La succión de 13 superó el impulso del láser. Uraraka y Aoyama, todavía aferrados el uno al otro, fueron bruscamente tirados hacia atrás mientras su impulso se hacía añicos. Agarra el portabicicletas. Los agudos instintos de Uraraka se activaron. Vio la barandilla metálica que bordeaba la carretera y se aferró a ella de inmediato, deteniendo su avance hacia el vórtice de 13. Estuvo demasiado cerca. Gritó, mientras su cabello se agitaba violentamente por el viento. Casi me preocupas. Gritó 13, aliviado. Uraraka y Aoyama habían estado a punto de morir. De vuelta en la sala de monitoreo, la tensión reinaba en el ambiente.
Todos observaban en silencio cómo Uraraka y Aoyama luchaban contra la atracción. Entonces Aoyama le dijo algo a Uraraka. Y para sorpresa de todos, Uraraka lo soltó. Así, sin más, soltó la barandilla, dejándose arrastrar hacia 13. Toda la sala se quedó sin aliento. Incluso la boca de Kaminari se torció con incredulidad. ¿Bromas?, murmuró. Eso fue demasiado obvio. En cuanto Uraraka se acercó, 13 detuvo su don. Pero, de nuevo, si 13 no hubiera desactivado su don a tiempo, Uraraka habría resultado gravemente herido. Pensándolo bien, Kaminari comprendió por qué. Después de todo, esto era solo un examen. No era bueno que nadie saliera lastimado de verdad. El equipo de Aoyama y Uraraka pasa. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.